Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Todos los martes y jueves, de 19 a 20 horas, por Sonido 21. Se trata básicamente de una organización no religiosa, aunque con profundas raíces cristianas, y una práctica basada en una relación personal y libre con Dios. En ella solo participan hombres y mujeres comunes y corrientes de la empresa, el trabajo y profesionales. Todos los martes y jueves, de 19 a 20 horas, por Sonido 21, 97.3 MHz. Idea y producción, FINEC, Dirección Nacional. Te agradezco por todo este tiempo junto a mí. Bienvenidos nuevamente al capítulo de la radio de FINEC Argentina, la gente más feliz de la tierra. Bueno, a ver, estamos dando algunas herramientas, ¿no es cierto? Usted que es santiagueño no se nos va a escapar. Por favor, lo pido. No, cuando hablan de herramientas yo me voy. Vamos a cambiar esa palabra. El otro día hablaron de las herramientas que los santiagueños le escapan a la pala. Sí. Bueno, aquellos santiagueños, por supuesto, te lo decimos con humor porque lo queremos muchísimo, René, y nos reímos con los santiagueños. Nos reímos de nosotros mismos, mirá. Así es. A ver, ¿qué hacemos? ¿Empezamos con el tema de relación o pasamos los numeritos primero? Después lo pasamos. ¿Qué es relación? Después, ¿qué es una relación? Vos dijiste a dónde tenemos que ir para tener y conocer. Exacto. La relación, escúchame, si yo soy tu amigo, ¿no? Uh-huh. Digo que soy tu amigo, pero nunca me pongo a charlar con vos, nunca te escucho, vos no me escuchás, estamos hablando de una relación que no existe. Para yo conocerte a vos, tengo que escucharte. ¿Cómo escuchamos a Dios? ¿Cómo Dios nos habla a nosotros? A través de la Biblia. A través de la Biblia, porque Él dejó la palabra escrita. Dios nos habla a través de su palabra. ¿Y nosotros cómo le hablamos a Dios? A través de la oración. A través de la oración. Lo que pasa es que la gran mayoría hacemos un monólogo con Dios. ¿Entendés? Entonces, siempre somos nosotros que hablamos y hablamos y hablamos. Entonces, ¿cómo yo voy a conocer a una persona si no lo dejo hablar? Claro, pero acá se tienen que dar entonces dos condiciones. Una es dejar de ser carne para pasar a ser espiritual, y a través del espíritu vamos a empezar a ver las señales que Dios nos va dando. Esto es lo que vos estás hablando. Sea, cuando uno es carne, esas señales uno puede decir que es casualidad o que es parte del destino. Lo pone a cualquier al azar. Al azar, claro. Pero cuando uno está en el camino espiritual, empezás a darle más valor a esas señales simples, ¿no? Bueno, Jesús que le dijo a Nicodemo, que era un erudito de la Biblia en ese tiempo, le dice, ¿cómo voy a hacer para heredar la vida eterna? Y él dice, tenés que nacer de nuevo. ¿Y pero cómo nacemos, no? Entonces dice, ¿pero cómo voy a nacer de nuevo? Yo soy hombre viejo, dice, ¿cómo voy a entrar de vuelta en la panza de mi madre? Y entonces Dios le dice, tenés que nacer del espíritu, tenés que morir al hombre viejo, al hombre natural, y nacer al hombre espiritual. Porque lo que es espíritu, del espíritu es, o sea, tiene otra relación. Yo no puedo conocer a Dios si soy un hombre carnal, por así decirlo. Porque Dios no se conecta. Tiene que haber algo que estemos en la misma dimensión de conexión. Como para ver un programa de televisión que está pasando en Japón. ¿Qué tenés que tener vos para captar esa onda? Porque es una onda que se transforma en una imagen. Sí, sí. Viaja, eso ya está inventado, Dios lo hizo. Pero para poder captar eso yo tengo que tener algo. Si yo no estoy en capacidad de captar lo que Dios quiere, nunca jamás voy a entender. Entonces por eso digo que somos netamente espirituales. Primero sucede en lo espiritual, después se materializa. Podemos decir que aquellas personas que todavía no entienden bien estas palabras, ser un ser espiritual es vivir con el corazón y no con la razón. Con la mente de Cristo. Ni más ni menos, es buscar cuando vos, una amistad se construye a través del diálogo.
Si yo nunca leo la Escritura, nunca la leo, nunca voy a saber qué Dios piensa de mí, cuáles son sus mandamientos, qué es lo que dice para yo recibir. Acordate que nada es gratis, ¿no? Sí, sí. Lo que sembramos, recogemos. O sea, hay algo que tenemos que hacer nosotros para recibir algo. Si no, no lo hacemos. Ahora, si yo no conozco todo eso, y fíjate vos de que la gran mayoría que decimos que somos cristianos, no conocemos a veces los mandamientos. Y menos sabemos el significado, por qué los mandamientos. Sí, que es muy importante. ¿Entendés? Cuando uno empieza a desmenuzar eso, ¿por qué Dios dio estos 10 mandamientos? Y cuando empiezas a meterte a leer el texto y el contexto de la Escritura, te das cuenta por qué Dios dio estos mandamientos. Mandamiento. A ver. Así dice el diccionario, ¿no? Orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Uh-huh. O sea, un ser superior a un inferior. Sí, señor. Es eso. Esos son los mandamientos. Bueno. El otro día pusimos como ejemplo, ¿no es cierto?, un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol son 10 jugadores en el campo más el arquero, ¿no? Acá tenemos a Dios, por así decirlo, que ataja los penales, hace todo, y los 10 jugadores en el campo, que son los mandamientos. Son estas normas, estas leyes que se va cumpliendo en la vida. Pero a cualquier hincha de fútbol le preguntamos, los jugadores de su equipo, y seguramente se lo sabe todo de memoria. No solamente el jugador, se debe saber también lo que pasa en su familia y los jugadores de los equipos anteriores. Pero ¿qué leíste ahí recién? ¿Podés repetir eso? ¿Qué leíste? Orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Bueno, mándame. Te voy a explicar algo que lo descubrí hace poco yo también, de que siempre nosotros debemos estar sujetos a autoridad. Nosotros, como somos, creemos en Dios y somos seres, reconocemos que somos seres espirituales, nosotros dependemos de Dios. En nuestro reino, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino es espiritual. Uh-huh. Por eso después lo condenaron a Jesús, porque ellos creían que era un rey político que iba a liberarlo de la esclavitud de los romanos. Y cuando yo reconozco de que yo no dependo de un sistema de gobierno humano, yo dependo del sistema de Dios. ¿Por qué? Cuando no hay autoridad, ¿qué es lo que pasa? Que siempre también lo repetimos. Hay anarquía, ¿no es cierto? Sí. Así es. Y cuando hay anarquía, el caos. Cada uno hace lo que quiere. Así es en el mundo espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que no conocen, no se sujetan a las leyes espirituales, jamás pueden estar en comunión con Dios. Si yo no me sujeto a la ley, voy y le pego a una persona, robo, porque no me sujeto, ¿qué voy a tener? Consecuencias. Voy a ir preso, porque es necesario que haya una ley. El pueblo israelita dependía antes de los mandamientos, ellos dependían de Dios. Ellos veían los milagros en vivo y en directo. Y Dios no necesitó darle mandamiento, porque obedecían lo que Dios les decía. Entonces, esa ley que uno reconoce, esa autoridad, venía de Dios. Entonces, como yo me sujeto a esa autoridad, nosotros hacemos lo que dice Dios, que es lo que nosotros, por eso decimos que tenemos que conocer y hacer. Uh-huh. Porque si conozco y no hago, estamos en el horno. En el horno. Ahí sí que estamos en el horno. Ahí claro. estamos mal. Ahí estamos mal del todo. Esa es la base justamente para todas las personas que quieren tener una relación con Dios, que no renuncian a, como estábamos hablando. Ahora, tener una relación, tener un amigo, tiene un costo. Si yo quiero tener un amigo, si mi amigo me invita a su casa, aunque yo no tenga ganas, por respeto a mi amigo, yo tengo que ir a visitarlo. Y así es recíproco. Entonces yo, si quiero tener amigo, si amigo viene a mi casa, yo tengo que atenderlo y recibirlo, y atenderlo como un amigo. Uh-huh. Entonces se crea una relación. Si yo solamente busco mi conveniencia,
quédate tranquilo que no hay ninguna relación ahí. Acude uno cuando precisa, es como con Dios. Acudimos a Dios cuando precisamos. Claro, ¿no? nunca hay va una a ser relación. una relación sincera. No. Es una forma de sacar una ventaja, por así decirlo. Claro, lo necesito para esto y lo quiero para esto. Así, estoy solo, lo llamo que venga y después no me preocupo más por él. Claro, No es así. el Dios bombero, como decía, ¿no? Claro. Está bien el ejemplo que está dando René para aquellas personas que quieren saber cómo es tener una relación con Dios. Es No renunciar. es nada, Simple. nada raro, ni que tener que ponerte en una situación, es simplemente conocer y pedirle a Dios que te ayude a través del Espíritu Santo a cumplir esos mandamientos. Cuando vos empezás a practicar la buena doctrina, después deseas, ¿entendés? Hacer siempre lo bueno, porque ya tu naturaleza cambió. Una vez pusimos un ejemplo acá también que tiene que ver, decía, el gusano, un gusano, ¿dónde vive? En la mugre, Sí. en lo más podrido, él está ahí y disfruta de eso, porque es su naturaleza. Así es. Pero si ese gusano se convierte en mariposa, hay una Claro. metamorfosis, ¿no es cierto? Ujú. Ahora, esa mariposa ya nunca más va a querer ese lugar. Así es. Entonces, cuando yo conozco a Cristo, antes, ¿cuál era mi vieja naturaleza? Ser mentiroso, hacer todas las cosas que uno cree que es pícaro y no tiene nada de picardía. Ujú. Pero cuando vos conoces a Cristo y empezás a conocer los beneficios de sus leyes espirituales y a cumplir, y que veo que te va yendo bien, vos ya nunca más vas a querer volver atrás. Tal cual. Por eso viste que decimos, hay un antes de Cristo y después de Cristo. En el mundo, aún los incrédulos hablan antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, cuando vos tenés a Cristo en el corazón, tu corazón es tocado, ¿no es cierto? Es cambiado y empezás a ser más bueno. Empezás, como decía recién, a ser servicial. Es que empezás a Pero practicar. pero también el que no lo tiene empieza a abusarse de eso. Y hasta te pueden llegar a tomar, digamos, para otro lado. No, es que Lo que hay que pedirle a Dios en ese sentido no está mal, sino que lo que hay que pedirle también es discernimiento para saber quién se te acerca para bien, a quién podés ayudar, Pero a quién vos sabés no. que cuando vos obras según lo que dice Dios, Dios mismo te cuida, que nadie se te abuse de vos, Sí, te protege. Sí, porque se te acercan personas buenas también. ¿Entendés? Sí, es ¿Por así, qué? ¿no? Porque si yo empiezo a discriminar y yo estoy juzgando y ya me estoy convirtiendo Claro. yo en Dios. Exacto. Ahí Y está. Jesús dice, yo no vine a juzgar condenar a nadie. a nadie. Vine para que tengan vida y vida en abundancia. Pero dice, cuando vuelva Jesucristo va a venir con justicia y juicio. Así es. Ahora, si nosotros analizamos, por ejemplo, si vamos a la época de Jesús, ¿no? Cuando el día antes que lo van a crucificar a Jesús, la entrada triunfar a Jerusalén, todo el mundo le tiraba palmeras, bendito el que viene en el nombre del Señor, o sea, había una fiesta. Cuando él le hace esta declaración, que él no era un líder político, sino era un líder espiritual, se pudrió todo, ¿eh? Entonces, al otro día, esa misma gente que lo vivaba, ¿qué pedía? Crucifícalo, crucifícalo. Porque no podían entender que Jesús venía a este mundo con otro tipo de doctrina. Ellos no lo entendían. Ellos creían que Jesús era un líder, simplemente un líder religioso, que lo podía liberar de la esclavitud de los romanos. Imagínate, no entendieron cuando lo vieron resucitado. Sí. Somos incrédulos. Nos cuesta creer. Entonces, el hombre natural que no tiene a Cristo no puede hacer buenas obras. Cuando Pilato no lo quería matar a Jesús, porque decía, este hombre no hay motivos para matarlo. Entonces él humanamente, también lo comentamos el otro día, él piensa, porque en esa Pascua, cada Pascua se soltaba un preso. El que mejor se portaba era una gracia que se soltaba como una bendición. Y este hombre elige el peor, que era Barrabás.
porque pensando humanamente, dice, Que la ¿a quién gente- quiere que lo suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Claro. Él dice, no van a querer que lo suelte a Barrabás. ¿Y qué dijeron? ¿A quién quiere que lo suelte? A Barrabás, a Barrabás. ¿A quién quiere que lo suelte? A Jesucristo, crucifícalo. Así. Ese mismo estado lo traemos hoy a nuestros días. Decir, bueno, muchachos, ¿vamos a escuchar misa? ¿O vamos a escuchar un predicador? ¿O quieren ver los Guns N' Roses, por decirlo? ¿Eh? ¿Dónde va la gente? Sí, a ver a Guns N' Roses. Sí, El cura y el pastor, lo que fuere, se quedan solos. quedan solos, sí. O sea, lamentablemente no cambió la naturaleza humana. Por eso Jesús, cuando hay una escena que en los evangelios que venía bajando a Jerusalén y dice que Jesús lloró, porque él sabía proféticamente que le iban a rechazar. Porque nadie quiere, vos decías recién, Gustavo, que nadie quiere hacer lo bueno, o sea, porque la naturaleza humana no puede. Porque estamos bajo, Jesús dice eso, ¿no? Que el príncipe de este mundo es Satanás. Eso está escrito en los evangelios. Y él vino para libertarnos, dice, de esa esclavitud. Qué ¿Sabes? desperdicio que hacemos nosotros Sí. como hombres, ¿no? Como seres humanos. Tanto amor, ¿no es cierto? Entregarse Es que ante Dios- todo eso, con todo el poder que tenía Jesús, porque tranquilamente podría haberle dicho a su padre, sácame de aquí. Y sin embargo se entrega, claro. entrega su vida sabiendo que ese era el camino, el destino que él tenía marcado por Dios. Aceptarlo y entregarse por nosotros. Porque es Y Dios nosotros- mismo pagando Claro. nosotros, ¿no? Claro. Es el último pacto. Ujú. No hay más pacto. Porque Y que nosotros no demos esa importancia. desde que- Seguramente si nosotros estaríamos ahí, pero hago cualquier pacto para que no me crucifiquen, ¿no es cierto? Sí. Pero era el único hombre que puede hacer eso. Él nació de María, que era virgen. No nació a través de un contacto con un Carnal. hombre, Ujú. sino fue engendrada por el Espíritu Santo. O sea, era un ser puro, sin contaminación carnal. Así es. Era diferente, pero también era hombre y era Dios. Y él fue tentado en la naturaleza de hombre común y corriente. ¿No viste cuando estaban por crucificarlo le caían gotas, oraba con gotas de sangre? De sangre. Porque él, obviamente, como hombre no quería morir. ¿Quién quiere morir? Claro. Y él dice, y le pide a Dios, Señor, si es posible que pase esta copa de mí, pero después dice, pero hágase tu Hágase voluntad. tu voluntad. Un sufrimiento que nadie lo puede entender. Y es tan amoroso Dios que Él nos espera hasta las 11:59 digo, hasta el último segundo de nuestras vidas, para que cambiemos, porque Él está ahí esperando siempre. Es una de las pocas cosas que recuerdo tan firme así de cuando estaba en coma, ¿no? Cuando estaba en terapia intensiva, recuerdo el sufrimiento, los dolores y por supuesto la gente que amo y que quiero, mi familia, mis hijos. Y en ese momento así, ahí cuando uno se entrega a Dios y le dice, hágase, yo estoy acá, hágase tu voluntad. Y es desencadenar todas cosas maravillosas después. Sí. Es que, fíjate vos que la música, las notas musicales, tienen un sentido espiritual también. Ujú. Por eso el rock y toda esa, según la nota o lo que tenga, te ataca a tu mente, a tu alma y te hace hacer cualquier cosa. Pero hay otras músicas que te regocijan el espíritu. Hasta te pones a llorar. La música, ¿no? Porque Sí, sí. es una sensibilidad tan grande, eso demuestra que somos seres espirituales. Espiritual. Hay un pasaje que al rey Saúl dice que le atacaba un espíritu, no sé cómo dice ahí, que lo ponía como loco, ¿viste? Y David, que él tocaba la flauta, no sé qué música, qué instrumento, cuando estaba atacado así lo llamaba David y él que ese espíritu Entraba se en iba paz. y entraba en una quietud, una paz interior.
cómo influye la música también. La música influye porque la música, según la escritura también, el diablo era el que dirigía la música en el cielo. Así dice la escritura. Él dirigía la alabanza. ¿Entendés? Y por eso Satanás conoce esa área, por eso esclaviza a través de la música. Hay conjuntos que ya abiertamente hablan de que son adoradores de Satanás. Sí, no, eso sí. Ya no tienen prejuicio de nada. Y la música... Yo creo que igualmente, René, hay, digamos, muchos grupos de rock que hacen ese tipo de música, y algunos inocentemente, no se están dando cuenta de lo que están... Lo malo que están haciendo. Creo que lo hacen. Otros quizás no. Otros saben lo malo que trae esa música. Trae droga, pero no se pueden controlar. Claro. No pueden resistir a la tentación. Porque es como que entran en una dimensión como que se bloquean y ya, entonces ahí es permitido cualquier cosa. Entran en un éxtasis así, pero diabólico, ¿no? Claro. No de Dios. Sí. Por eso se drogan, sexo, alcohol, se enajenan. Y después que le pasó ese efecto, dice, porque, claro, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasó? Bueno, pero porque no conocen nada de los principios de Dios. Claro. Porque hay cantantes famosos que sabemos también que creen mucho en Dios y sacan temas justamente hablando de Dios. El otro día, hablando con mi mamá, me hizo recordar cuando yo salí de estar internado, así como conté esto recién de haberme entregado. Escuchaba música también y sentía esto yo se lo había manifestado a mamá, se lo había contado, y sentía la necesidad de levantarme e ir a apagar eso, a que se callen, porque después claramente del otro lado había una paz y un lugar hermoso. Y me quedé pensando por eso, lo que estaba diciendo René, y con papá, hablando así con mamá, papá cuando estuvo internado también, sintió lo mismo. Claramente sintió lo mismo. Y una de las cosas que yo siempre cuento en mi testimonio es esa, ¿no? Porque yo le había pedido a Dios que había estado en un curso en donde la ciencia, la medicina decía que ese estado supuestamente que yo había estado, esa experiencia que yo había vivido, era consecuencia de la morfina que me suministraban para calmar los dolores, bla, 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 bla. Y cuando bajaban toda la explicación desde la ciencia. Entonces yo le pido a Dios en una tarde de oración que me saque esa duda de la cabeza, porque era parte de mi testimonio, ¿no es cierto? Esto. Y si yo estaba equivocado, que me la revele. Y papá en esos días estaba mal y también entra en un estado complicado. Y bueno, cuando él, en lugar de correr detrás de los médicos, me voy a orar, vuelvo después de 2 o 3 días así de estar en oración permanente, vuelvo y papá estaba perfecto. Y me empieza a contar de su experiencia en estos días que había estado así mal. Y me cuenta justamente eso, de un show, de música y de que te llamaban y que te querían llevar y que esto y el otro. Y de pronto viene claramente Jesús y el que lo abraza y le pregunta de dónde quería ir. Y le muestra el paraíso, ¿no? Entonces, cuando papá me contaba todo esto, yo me acordaba de cuando estaba yo en coma. ¿A vos te pasó lo mismo? Que me pasaba lo mismo, que sentía lo mismo, y yo no le había contado esto a él. Y por otro lado digo, wow, entonces el médico tiene razón. Entran 2 médicos a la habitación de papá
Y por respeto en la atención y todo eso, con mi hermana nos vamos a hablar al pasillo, y cuando salimos al pasillo mi hermana se larga a llorar. Y entonces, claro, cuando se me larga a llorar, digo, ¿pero qué pasó? Si está todo bien ahora, mira cómo está papá, que te lo otro. Entonces me dice, no, ¿viste todo lo que te dijo papá? Sí, yo también lo vi, yo también lo sentí. Mi hermana, quiero aclarar que estaba totalmente lúcida, despierta, sentada a los pies de papá, esperando que su mejoría, ¿no es cierto? Entonces, y ahora que usted dice esto de la música, me viene a la memoria todo eso, y claramente es así. Que los ángeles están continuamente adorando a Dios, alabando, cantando alabanzas a Dios. Los ángeles fueron creados con ese motivo, porque nosotros tenemos, Dios nos creó con otra independencia. Nos dio el libre albedrío para que decidamos aceptamos, no aceptamos. Los ángeles no, ellos fueron creados con un propósito, según la Escritura, ¿no? Que viven en continua alabanza a Dios, cantando y adorando. Y por eso la palabra dice que Dios habita en el medio de la alabanza de su pueblo. O sea, Dios es alegre, le gusta, ¿entendés? No es como uno lo pinta ahí, como de barba. Claro, Él es un Dios real y vivo que vive. Qué bueno que lo contaste de la experiencia para toda aquella persona que esté escuchando, que vea que son experiencias vividas reales. Esto no es algo que pueden pensar. Sí, claro. No, esto están hablando. No. Vos, Juan Manuel, estás contando algo. Sí, hoy bueno, no sé, es un programa distinto. El primera parte del programa siempre contamos testimonios de nuestras vidas cambiadas, que es lo que mayormente hacemos, pero bueno, hoy se dio. ¿Por qué? Porque también al principio dijimos que nosotros una de las cosas que recomendamos es leer la Escritura, y eso son una especie de, porque a veces hacemos retiro y damos este tipo de charlas, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, eso tiene que ver con un motivo también para que empiecen a conocer a Dios, porque si las personas no saben cómo buscar a Dios... Seguro. Qué lindo esto cuando decimos así, ¿no es cierto? Desde que de temprana edad empiezan a caminar esto, ¿no es cierto? Y me viene a la mente Genaro, porque este caminar, yo hace 10 años que estoy en este caminar, y todavía estoy aprendiendo, ¿no es cierto? Como el caso de recién, que nosotros que me termino de dar cuenta de algunas cosas. Mientras estemos acá en la tierra, vivimos todos los días debemos aprender, porque el día que vos te la crees que ya sabes todo, ese día no sabes nada. Claro. Primero que nosotros no podemos entender nunca el misterio de Dios, entendemos algunas cosas, porque si yo pudiera entender todos los misterios de Dios, yo siempre digo, no creería en Dios, porque ya no sería Dios, porque yo descubrí todos sus misterios. Cuando nosotros conocemos lo mínimo como para vivir vidas exitosas aquí en la tierra. Hay una cosa que yo sí sé, si me lo permite, es que tenemos que ir a una pausa. Sí. Y volvemos después. Bueno, después sí hablamos de los mandamientos. Vale. Vamos a una música y volvemos. Gracias. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo.